Hola, voy a intentar realizar por tercera vez o cuarta vez el experimento del agua de la diferencia de temperatura. Bueno, este experimento en sí tiene la particularidad de poder demostrar qué es lo que ocurre en el agua. En este caso vamos a utilizar una fuente cuando existe una diferencia de temperatura entre un mismo elemento. En particular en el agua lo que ocurre es que la densidad, dependiendo de la temperatura, afecta el lugar en donde se van a ubicar. Es por eso que el agua más densa o más fría va a quedar en la parte inferior y la agua que es menos densa, ¿cierto? Porque sus partículas están más separadas y tienen un mayor movimiento, se encuentran en la superficie. Este experimento sirve para dos actividades. Una es para entender esto de la diferencia y la segunda tiene que ver con los movimientos del agua superficial en función de los vientos alisios de eh, la cuarta clase en donde se explica las corrientes oceánicas y los movimientos marinos. Bueno, entonces tenemos previamente agua tinturada azul que estaba en el refrigerador durante un buen tiempo y agua caliente. Esto se hace de la siguiente manera para que les resulte. A mí, yo ya, como les dije, este ya no es el primer experimento que trato de realizar, sino que ya han sido un par de pruebas, puesto que la forma de hacerlo, más que al principio, es la que podría alterar el resultado. Entonces voy a bajar un poquito esto, a ver si me acompaña. Entonces, yo eché previamente un poco de agua para poder demostrar un poco más de volumen, pero el resultado es prácticamente lo mismo. Entonces, primero vertemos el agua coloreada azul en nuestro recipiente y en el apunte que les dejé dice verter el agua caliente sobre el refil de una cuchara en el borde para ver qué es lo que pasa. Bueno, si a ustedes les gusta el café cortado, es prácticamente lo mismo que se hace en la preparación de un café cortado, en donde la leche, ¿cierto? Tiene una menor temperatura y el café queda a una mayor temperatura y por eso queda en la superficie y se ve estas dos fases. Lo mismo lo estoy tratando de hacer acá. Si ustedes pudieran ver acá arriba, a ver, tenemos como un poco más de tonalidad del rojo y hacia el fondo, si pueden ver acá, tenemos una tonalidad más intensa del azul. Esto es prácticamente lo mismo que nosotros queremos demostrarle a los estudiantes. Si nosotros introducimos el dedo, vamos a sentir en la superficie más cálido y hacia el fondo más frío. Esto sería súper bueno que lo hicieran los estudiantes, puesto que van a poder entender mejor, por ejemplo, cuando se meten a un río, a un lago, que al principio, cuando se van metiendo, por ejemplo, lagos como el lago Villarrica, que es más bien cálido, pero en la parte del fondo es más frío el lago. Siempre es importante como tratar de vincular, en este caso, contenidos con elementos reales de la naturaleza o de experiencias que ellos hayan tenido.
Bueno, entonces tenemos la superficie, el agua que está más temperada y en el fondo el agua que está más fría. ¿Cómo explicamos el segundo experimento? ¿Cierto? Era que tenía que ver principalmente con qué es lo que pasa con el agua superficial, ¿cierto? En este caso, nuestro experimento, si es que esto se presenta como un fenómeno meteorológico. Entonces, a ver, sacar esta plataforma. En este caso, el fenómeno meteorológico serían los vientos alisios. Si yo enciendo mi secador de pelo y empiezo a mover el agua superficial, van generándose pequeñas olas, parte de los movimientos oceánicos, y además empieza a ocurrir un fenómeno. Quizás en la cámara no se aprecia muy bien, pero el agua fría empieza a ascender y el agua caliente se empieza a desplazar hacia un borde hasta mezclarse toda. Esto es porque en realidad este sistema es muy pequeño y no representa lo que ocurre en realidad en el océano, ya que las distancias por las cuales se mueve el agua superficial es prácticamente de un extremo a otro, gracias a esta condición de los vientos alisios, que dentro del fenómeno del Niño disminuyen estos vientos alisios y este fenómeno realmente no ocurre. Entonces este vendría a ser nuestro indicador de los vientos alisios, que esté prendido. Y apagado sería el fenómeno del Niño. Espero que les haya servido esta pequeña explicación del fenómeno, que tenía ganas de que ustedes pudieran repetir en casa. Todos los materiales son muy fáciles de encontrar, así que los invito a experimentar y a jugar con el agua.